Cuando cometes un error que arruina tu vida, te preguntas si el placer realmente valió la pena. Me llamo Beatriz y viví durante 10 años en un piso amplio a las afueras de Sevilla con mi marido, Andrés. Parecía que todo marchaba bien hasta que cometí el peor error de mi vida, le fui infiel. No entraré en detalles, porque ni yo misma logro explicarme cómo sucedió. Fue un momento de debilidad y, lo admito, de egoísmo. Cuando Andrés lo descubrió, confrontó mis mentiras y decidió que lo mejor era divorciarnos. Aunque la separación se llevó a cabo sin peleas encarnizadas, resultó dolorosa para ambos. En mitad del reparto de bienes, llegó la cuestión de nuestro perro, un gran boxer llamado Bruno que, desde cachorro, siempre había estado más unido a Andrés que a mí. Yo no sentía ningún amor especial por él. De hecho, a veces me incomodaba su enorme tamaño y su energía desbordante. Sorprendentemente, cuando nos sentamos a firmar los últimos papeles, Andrés anunció que el perro se quedaría conmigo. Al principio lo tomé como un acto de venganza silenciosa, una forma de castigarme, dejándome con ese animal que tanto trabajo me costaba manejar. Él se despidió de Bruno con una breve caricia en la cabeza y, sin mirarme a los ojos, se marchó con un suspiro. De pronto me encontré sola, en un piso que se sentía demasiado grande, cargando con la culpa de mis errores y con un perro que apenas soportaba. Bruno parecía desconcertado, daba vueltas por las habitaciones buscando a su antiguo amo, husmeando cada rincón y gimiendo de forma lastimera. Yo lo observaba con una mezcla de culpa y molestia, sin saber muy bien qué hacer. Los primeros días fueron un auténtico caos. Bruno despertaba temprano, rasguñando la puerta de mi habitación. Yo, con los ojos pegados por el sueño, salía a duras penas y lo veía moviendo la cola con fuerza, ansioso por salir a la calle. Pensaba que bastaría con un corto paseo, pero nada más lejos de la realidad. Ese perro estaba acostumbrado a una rutina exigente con mi exmarido. Se pasaba el día lleno de energía, y si no lo sacaba al menos 5 veces, se ponía nervioso y empezaba a destrozar cosas. Lo hicimos 5 veces al día. Repetía en mi mente con incredulidad cuando recordaba cómo lo contaba Andrés. Yo no podía creer el ritmo de salidas que aquel animal requería. Para mí, era un problema enorme. Mi jornada laboral me dejaba poco tiempo libre, apenas podía soportar 2 o 3 paseos diarios. Sin embargo, Bruno no entendía excusas y, después de años de una rutina concreta, demandaba atención constante. La tensión me superaba. Mi reciente divorcio me tenía la mente hecha un nudo de preocupaciones. Me sentía culpable, sola, y encima estresada porque el perro no paraba de reclamar mi tiempo. Llegué a pensar en entregarlo a una protectora o buscarle un nuevo dueño. Pero cada vez que me planteaba esa posibilidad, me asaltaba un pequeño remordimiento. ¿No era eso una nueva traición, esta vez hacia un ser que no tenía culpa de nada? Una mañana, al despertar con su insistente ladrido, lo encontré sentado junto a la puerta, mirándome con ojos suplicantes. Había rasgado un cojín de mi sofá y había restos de relleno desperdigados por todo el salón. Al verlo así, con ese gesto de no quería hacerlo, pero no sé cómo expresarme, sentí por primera vez un atisbo de compasión. A fin de cuentas, ninguno de los dos había elegido estar juntos en esas circunstancias. Respiré hondo y, por primera vez, en lugar de gritar o frustrarme, me agaché para mirarlo de frente. Bruno ladeó la cabeza y se acercó con curiosidad, olfateándome la mano. Me atreví a rozar su lomo con cuidado, y él respondió meneando la cola. Fue un contacto mínimo, casi insignificante, pero sentí que era un primer paso para aprender a convivir de forma menos hostil. Aquella mañana, mientras salíamos a un parque cercano, noté cómo mi estado de ánimo mejoraba con la caminata. Pensé que, a lo mejor, si lograba conectar con Bruno, si dedicaba un poco de mi tiempo a comprender sus necesidades, podía hallar un bálsamo para mi propia soledad. Sin embargo, no me hacía ilusiones, la senda de la confianza, tanto para él como para mí, parecía larga y empinada. De momento, todavía no tenía claro si lograría adaptarme a sus demandas de actividad física ni si mi corazón roto me permitiría construir un lazo sincero con un perro que representaba una parte dolorosa de mi pasado. Pero algo empezaba a moverse dentro de mí, una chispa de empatía y responsabilidad que me impulsaba a no rendirme de inmediato.
No imaginaba entonces hasta qué punto Bruno y yo terminaríamos necesitándonos el uno al otro en las semanas venideras. Los días subsiguientes se convirtieron en una rutina agotadora. Tenía que ajustar mi horario laboral y mi vida personal para atender a Bruno. Me levantaba más temprano que antes para ofrecerle un primer paseo, luego volvía corriendo a casa a mediodía para una salida express, y al regresar por la tarde completaba otras 2 caminatas. Aún así, cuando me descuidaba, encontraba alguna travesura, un cojín mordisqueado, arañazos en las paredes, o juguetes esparcidos por toda la casa. La frustración seguía latente, pero notaba pequeños cambios en su actitud. Parecía menos ansioso y más receptivo a mis órdenes básicas. Aprendí que el perro era muy inteligente y que respondía mejor a un trato firme, pero afectuoso. De hecho, empecé a ver en él ciertos rasgos de nobleza que me resultaban casi conmovedores. Una tarde, volví a casa cargada de papeles del trabajo y con la cabeza a punto de estallar. Al abrir la puerta, Bruno corrió hacia mí, moviendo la cola con tal fuerza que casi me tiró al suelo. Sin querer, me soltó un lametón en la mano, como diciéndome, «Te he echado de menos». Fue sorprendente, ya que siempre había mostrado una actitud más reservada conmigo. Me sentí un tanto abrumada y hasta me salió una sonrisa involuntaria. Quizá no era solo yo quien estaba cambiando, él también estaba abriéndose a una relación diferente. Por la noche, traté de acomodar los papeles en el salón mientras Bruno me rondaba con curiosidad. Me senté en el sofá, agotada, y él se acercó hasta posar el hocico en mi regazo. El contacto de su pelaje contra mi ropa me recordó que, en definitiva, no estaba tan sola como pensaba. Al principio, esa cercanía me hizo sentir incómoda, porque me traía a la mente recuerdos de Andrés y de cómo él y el perro solían jugar. Pero en un segundo, aparté esos pensamientos y decidí ampliamente aceptar ese momento de pausa y calor canino. A medida que avanzaban las semanas, descubrí la forma en que Andrés había estructurado su rutina con Bruno. Encontré una libreta antigua donde había apuntado horarios y consejos para la alimentación, los entrenamientos, incluso trucos para calmarlo si estaba nervioso. La frase «lo hicimos 5 veces al día» aparecía subrayada en varias páginas, acompañada de notas sobre la importancia del ejercicio para un boxer adulto. Me sorprendió descubrir la dedicación que Andrés había tenido con el perro, y me pregunté por qué jamás se molestó en compartir esos detalles conmigo mientras aún estábamos juntos. Siguiendo las indicaciones de esa libreta, fui instaurando sesiones de entrenamiento más organizadas. Añadí paseos algo más largos y ejercicios de obediencia básica en un parque cercano. Empecé a notar que el carácter de Bruno se equilibraba. Ya no se comportaba de manera tan destructiva, dormía mejor por las noches y, para mi propia sorpresa, yo me sentía más relajada. Era como si su necesidad de actividad física encajara con mi necesidad de olvidarme de mis problemas, al menos durante un rato al día. Sin darme cuenta, comencé a compartir con él ciertos pensamientos en voz alta durante las caminatas. Hablaba de mi trabajo, de mi culpa por la infidelidad, del vacío que había dejado Andrés en mi vida. Bruno, por supuesto, no podía responderme, pero me miraba con sus ojos grandes y me escuchaba sin juzgar, regalándome algo parecido a una empatía silenciosa. Una noche, pasé por mi antigua cuenta de redes sociales y vi varias fotos en las que aparecíamos los tres, Andrés, Bruno y yo. Me di cuenta de que casi siempre salía con el ceño fruncido al lado del perro, mientras Andrés reía o acariciaba al boxer con cariño. Esas imágenes me produjeron nostalgia, a la vez que me empujaron a reflexionar sobre mis propias actitudes del pasado. Tal vez, si hubiera mostrado un poco más de interés en sus aficiones, si hubiera construido algo compartido con Andrés en vez de buscar evasiones egoístas, las cosas habrían sido distintas. Aquella noche me costó dormir. Me di cuenta de que Bruno no era el culpable de mi situación, yo sola había metido la pata, y ahora lidiaba con las consecuencias. Lo paradójico era que aquel perro grande y demandante empezaba a ser, para mí, un salvavidas emocional. Cada paseo me liberaba un poco de mis culpas y me acercaba a una sensación de tregua interior. Empecé a pensar que, quizás, este nuevo capítulo de mi vida no tenía por qué ser enteramente trágico. Con el paso de los meses, la relación con Bruno evolucionó de forma sorprendente. Aunque mi rutina seguía siendo intensa, aprendí a gestionarla mejor.
Comencé a madrugar un poco más para tener tiempo de un paseo largo antes de ir a la oficina. Por la tarde, en lugar de encerrarme en la casa a darle vueltas a mi tristeza, me ponía ropa deportiva y salía a correr con él por los alrededores. Gracias a esas sesiones, mi estado de ánimo mejoró y, de paso, recuperé energía física que creí perdida desde hacía mucho. De hecho, empecé a descubrir sitios de la ciudad que antes ignoraba, parques más lejanos, caminos junto a un riachuelo, incluso una pequeña colina desde donde se veía todo el casco urbano de Sevilla. Cada nueva ruta era un desafío, tanto para Bruno como para mí, y sentía que me hacía bien enfrentar esos retos. La disciplina de sacar al perro 5 veces al día, o al menos acercarme a esa cifra, me daba un propósito que iba más allá del sentimiento de culpa o de la rutina laboral. Bruno también cambió. Cada vez que regresaba a casa, me recibía con un entusiasmo desbordante, algo que antes me parecía agobiante, pero que en ese momento me resultaba alentador. Se había convertido en mi compañero fiel, a tal punto que empecé a hablarle como si fuera una persona. Le contaba cómo me había ido el día, mis frustraciones o las anécdotas de la jornada. A veces, me cruzaba con vecinos que me veían conversando con el perro y me sonreían con complicidad, como si entendieran la conexión que estaba floreciendo entre ambos. Me inscribí en un curso básico de adiestramiento para reforzar nuestras habilidades de comunicación. Aprendí a interpretar sus gestos, a marcar límites y a premiarlo cuando obedecía. Fue en ese curso donde comprendí que los perros muchas veces reflejan nuestras propias emociones. Si estamos ansiosos, ellos se ponen nerviosos; si transmitimos calma, ellos se relajan. Empecé a asumir que, probablemente, parte del carácter inquieto de Bruno venía de mi propia ansiedad y frustración. A nivel personal, también atravesaba un proceso de introspección. La terapia con mi psicóloga me ayudó a enfrentar las razones de mi infidelidad, y poco a poco fui aceptando que necesitaba perdonarme a mí misma antes de buscar la aprobación de los demás. Resultó irónico que, mientras afrontaba estas sesiones, Bruno se convirtiera en mi práctica diaria de autoestima. Cada vez que lograba algo positivo con él, por mínimo que fuera, me sentía orgullosa de mí. Aunque Andrés y yo no teníamos contacto, más allá de algún mensaje para resolver temas pendientes, un día me atreví a enviarle una foto de Bruno en el parque, disfrutando de un día soleado. No hubo respuesta. Sentí algo de pena, pero entendí que posiblemente él deseaba cortar todo vínculo con su antiguo pasado. Al menos, me tranquilizaba pensar que sabía de algún modo que Bruno estaba bien cuidado. La relación con mi familia también cambió. Antes, mis padres casi no entendían cómo podía acoger a un perro tan grande en mi piso. Pero en las reuniones familiares empezaron a ver lo feliz que estaba Bruno a mi lado, y notaron en mí un cambio de actitud. Ya no era la misma persona huraña que se quejaba de su matrimonio. Me atrevería a decir que el perro se convirtió en un puente de diálogo. Mis sobrinos adoraban jugar con él, y a mí me alegraba compartir esa parte de mi vida con ellos. Nunca pensé que un animal que inicialmente detestaba se convertiría en mi apoyo más incondicional. Pero así sucedía. Cada vez que me tumbaba en el sofá para ver una película o leer, Bruno se echaba a mi lado, con su cabeza apoyada en mi muslo. Y en esos instantes, sentía que, pese a mis errores, la vida me regalaba una segunda oportunidad para aprender a querer con honestidad, sin trampas ni mentiras. La transformación más evidente tuvo lugar cuando, una mañana de domingo, me levanté sin sentir el peso de la culpa en el pecho. Observé a Bruno durmiendo en su cama, tranquilo, y me di cuenta de que llevaba semanas sin tener aquellos ataques de ansiedad que me acosaban al despertar. Era la primera vez que respiraba con libertad, sin la sombra de mis errores pasados atormentándome. Decidí dedicar el día a limpiar a fondo mi piso y reorganizar el salón. Saqué objetos que ya no necesitaba, incluidos varios recuerdos de mi vida con Andrés que solo me entristecían. No quería borrarlo de mi pasado, pero sí darme la oportunidad de reescribir mi presente. Bruno me seguía por todas partes, curioso ante mis idas y venidas. Casi podía sentir su complicidad, como si supiera que aquello significaba algo más profundo que un simple cambio de muebles. Al terminar, estaba empapada en sudor y me senté en el suelo para recuperar el aliento. Entonces, él se acercó y, como en otros momentos de ternura, posó su hocico en mi rodilla, soltando un suave gemido.
Fue un gesto sencillo, pero bastó para emocionarme. Le acaricié las orejas y recordé que, hacía unos meses, me moría de rabia solo con pensar en encargarme de ese perro. Ahora, en cambio, no concebía mi rutina sin sus paseos, sin sus carreras detrás de la pelota o sus ojillos suplicantes pidiendo salir. Aquella tarde decidí llevarlo a un parque nuevo que había encontrado en el mapa. Era un espacio más grande y con zonas verdes perfectas para que corriera a gusto. Cuando llegamos, Bruno se mostró pletórico, olfateando cada rincón, cada árbol, como si fuera un explorador incansable. Me senté en un banco, y mientras él jugaba, eché la vista atrás, recordé la tristeza del divorcio, el resentimiento hacia un perro que yo veía como una carga y el progreso que había hecho en tan poco tiempo. De pronto, sentí una vibración en el móvil. Era un mensaje de Andrés. Decía escuetamente: espero que Bruno esté bien. Sé que tú también. Suerte con todo. No lo había bloqueado ni yo a él, pero leer ese breve texto removió algo dentro de mí. Durante un instante, consideré si responderle o no. Finalmente, decidí agradecerle por preguntar y le envié una foto en la que Bruno corría feliz. Sin rencores, sin reproches. Solo un cierre simbólico. Volví a casa con la mente despejada. Me di cuenta de que la presencia de Bruno había sido crucial para superar mis sentimientos autodestructivos. Había aprendido que cuidar de alguien, aunque ese alguien sea un animal, puede devolvernos el equilibrio que nosotros mismos perdimos en algún punto del camino. Y que, a pesar de nuestros errores, siempre hay espacio para enmendar y seguir adelante. Al llegar la noche, Bruno y yo cenamos juntos, cada uno su comida, por supuesto. Yo preparé algo sencillo, pero sabroso, y él, feliz, devoró sus croquetas. Después, me acomodé en el sofá para ver una película. Sentí cómo se subía con cuidado, intentando no molestar. Se acurrucó contra mí, y en su mirada pude leer una confianza plena que jamás pensé que me brindaría. Apagué la luz, y mientras en la pantalla desfilaban los primeros créditos, me dejé llevar por la calidez de su compañía. Me concentré en su respiración pausada y recordé ese mantra que tanto repetía Andrés: lo hicimos 5 veces al día. Ahora no lo tomaba como una obligación pesada, sino como un recordatorio de que la constancia y el cuidado fortalecen los lazos, sean humanos o caninos. Con una sonrisa sincera, cerré los ojos y entendí que, a veces, las segundas oportunidades llegan en forma de 4 patas y cola inquieta. Bruno había transformado mi hogar, me había obligado a salir de la cáscara de mi propia culpa y me había ofrecido una fidelidad que, paradójicamente, me ayudaba a aprender de mi mayor infidelidad. En ese instante, supe que no estaba sola y que, por fin, había encontrado un punto de partida para una vida más honesta y llena de amor genuino.